Muy bien, y continuamos analizando lo que pasó ayer y lo que viene, sobre todo lo que viene, porque hoy tenemos todavía un rompecabezas a medio componer y los peruanos necesitamos claridad para poder mirar hacia adelante tranquilos y con estabilidad. Cayetana Aljovín, ministra de Energía y Minas, está con nosotros. Muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. No, gracias, yo sé que todo el mundo anda ocupado antes de Navidad. Bueno, y hemos estado bastante ocupados esta semana. Así es, ha sido una semana bastante dura. Ahora, la hemos visto participar junto con los otros ministros en este trance que ha enfrentado el presidente Kuczynski antes, durante y después. ¿Puede contarnos cuáles han sido las reflexiones al interior del Ejecutivo antes, durante y después de este proceso, por favor? Bueno, yo creo que se ha trabajado muchísimo y se ha reflexionado muchísimo también, Mávila, como lo ha dicho el presidente, y lo ha dicho de corazón. Porque sí ha sido un proceso que te ha hecho reflexionar sobre la democracia, reflexionar sobre cómo tiene que ser también a futuro nuestra relación con las demás fuerzas políticas, con los gobernadores regionales, con los gobiernos locales, con la ciudadanía. Replantearnos el tema de volver a conectar con la ciudadanía, y por eso es que el presidente en su mensaje habla de ese tema de reflexión, de reconciliación y también de la reconstrucción, ¿no? ¿La reconciliación alude al indulto Alberto Fujimori? No, lo que habla de reconciliación es, no podemos estar viviendo en un ambiente crispado, Mávila. Hemos estado viviendo así no hace una semana ni 2 semanas. Creemos que ya son muchísimos meses en que no logramos reconciliarnos entre los peruanos y creemos que es importantísimo para el desarrollo del país. Y cuando hablamos de desarrollo del país es el desarrollo de cada uno de los más de 30 millones de peruanos y peruanas, que vean en el Perú un país que las tiene. Pero a veces cuando pasan algunas cosas como lo que ha sucedido esta semana es, ¿tenemos futuro o no tenemos futuro? Que son cosas que ya deberíamos haber dejado en el pasado y que afectan el desarrollo de cada uno de los peruanos y peruanas que vivimos en este país. ¿Cuál era la reflexión de los ministros mientras hablaban con el presidente? Es decir, presidente, tiene que hablar con el país, tiene que salir. ¿Cómo se movían estas cartas? Porque ha estado muy activo y llamó la atención que de un momento a otro, él que se resistió tanto a asistir frente a la Comisión Lavallato, de repente ofrecía o ha ofrecido cuántos mensajes en una sola semana, ¿no? Y ha publicado cuánta información. Mira, creemos que eso también ha sido parte de la reflexión, ¿no? Hubiera sido mejor ir a la Comisión Lavallato. Creo que, claro, mirándolo hacia atrás, dice sí. Lo que pasa es que él tenía sus abogados que le decían que no, porque también tenían una razón, que era la Constitución protege al presidente de estar yendo a las comisiones, porque si no te pasas como presidente yendo todas las semanas a una comisión. Y por eso es que la Constitución es bien clara en ese sentido. Pero claro, hubiera sido mejor ir, ¿no es cierto? O recibirlos en Palacio, ¿no? Como se estila, ¿no? Entonces, eso también ha sido parte de las reflexiones que se han dado. Y el tema Westfield, ¿cómo lo trataron al interior del gabinete? Porque para la gente, él se ha disculpado. Él ha dicho que no fue prolijo, él ha dicho que efectivamente no tenía la información. Yo me imagino que cuando estalla el tema, cuando sale finalmente, ustedes conversan con él. No en vano, Carlos Basombrío ya no va a ser parte del gabinete porque hubo una duda y él puso su cargo a disposición. Bueno, lo que dijo el presidente es que él tenía que hacer lo que ha hecho, arqueología en sus documentos, en sus cosas, porque eran cosas que él no recordaba, que no sabía Mávila. Él ha sido bien claro y lo ha explicado. Él había hecho esta muralla china que es difícil de explicar y de entender porque son temas. Si para mí es complicado, yo soy abogada, entonces te puedo decir que en mi estudio de abogados yo me acuerdo de las murallas chinas y siempre decíamos, ¿cómo hacemos para que realmente existe esta muralla china, no? Cuando habla de muralla china se refiere a que quede claro que no ha habido un... Muralla china es que no puede haber ninguna comunicación, ¿no es cierto?, entre lo que realiza el privado y el público. El privado y en este caso el público, pero también se da entre los estudios de abogados en que un equipo no sepa lo que hace otro equipo, porque puede estar viendo 2 clientes diferentes, imagínate, a 2 clientes diferentes, con intereses diferentes, que puede estar en una controversia. Entonces hay que ser muy cuidadoso en que no existan esas comunicaciones. ¿Pero y qué pasó con el ministro del Interior? Porque yo recuerdo haberlo entrevistado en CADE y él muy seguro me dijo, yo le creo a Kuczynski. Kuczynski me ha dicho que nada, no tiene nada que ver. Sin embargo, cuando Bartra, la congresista Rosa Bartra, muestra el documento que le había entregado Odebrecht, justamente el ministro que había defendido a capa y espada y frente a todos y había dicho yo le creo lo que me ha dicho el presidente, presenta su renuncia. Bueno, creo que es un tema que tiene que conversar Carlos
contigo, ¿no? Pero y en ese momento ustedes no le preguntaron al presidente, porque me imagino que la información que manejaba Basombrío en ese momento era la misma de todos, antes de la presentación de Bartra. Es decir, antes el presidente había dicho una cosa y ese escenario cambia cuando la comisión exhibe los documentos. El presidente nos ha explicado a los ministros los mismos que le ha explicado a los más de 30 millones de peruanos, Mávila. Y nos hemos quedado nosotros tranquilos con las explicaciones que él nos ha ofrecido, ¿no? Al igual que las que ha ofrecido a todos los ciudadanos en estos últimos días y también ayer en el Congreso de la República, ¿no? Porque te das cuenta el mensaje que él da, obviamente es a los congresistas, pero también él dice, ¿no? Me estoy dirigiendo a los más de 30 millones de peruanos y peruanas, ¿no? Era también un mensaje para todos, para que a todos nos quede claro y él explica paso por paso cuál fue su actuación, ¿no? Y además demuestra cómo es que él no conocía de estos contratos y da una serie de pruebas, ¿no? ¿Y por qué le termina aceptando la renuncia a Basombrío? Bueno, es un tema que han visto el presidente, es un tema que ve el presidente y el ministro. ¿Pero la sorprendió? ¿Cómo recibió la noticia de que el ministro del Interior se alejara del gabinete? Con pena, ¿no? Carlos yo creo que ha sido un excelente ministro, ¿no? Y es una excelente persona. Y no se y es un excelente hacer algo ahí, conversar con el presidente y con él para recomponer y un el excelente equipo? ser humano, en verdad. Yo le tengo mucho, mucho cariño y mucho aprecio a Carlos. Creo que ha sido una persona muy dedicada, ¿no es cierto?, al trabajo que ha realizado, un trabajo difícil, complicado, a veces poco entendido, Mávila, ¿no? ¿Y ustedes no le dijeron, presidente, tome en cuenta, mire lo bien que está trabajando? A ver, nosotros creemos como ministros, Mávila, que el ser, que esa es una decisión entre el presidente del Consejo de Ministros y el ministro, ¿no? Ser ministro es una decisión muy personal, ¿no? Es muy personal, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Hay muchas horas que uno dedica, muchas veces uno tiene que dejar a la familia, entonces en esos temas los ministros no intervenimos. Pero claro, en este caso está claro, valga la redundancia, que no es por un tema familiar que se aleja el ministro Basombrío, ¿no? O sea, es evidentemente que es un tema político, ahí ha habido un desencuentro que no se ha podido subsanar, ¿no? Y eso que el ministro le dio el tiempo pedido por el presidente, porque él presenta esta renuncia, el presidente no la acepta en un inicio y hoy se despide Basombrío cuando el desenlace resulta favorable para PPK. Entonces, uno siente, ¿está traicionando Pedro Pablo Kuczynski a Carlos Basombrío? No. Por haber en algún momento tenido el atrevimiento de dudar de él. No, y además creo que es importante, el presidente hoy día, ¿no es cierto?, ha señalado que también tenemos que hacer una reflexión hacia adentro, que él también va a evaluar, ¿no es cierto?, este gobierno en los 17 meses, creo que dice, sí, ¿no?, que ya tiene y que va a hacer una evaluación, y obviamente esa evaluación también pasa por evaluar, ¿no es cierto?, a los ministros, ¿no? Dos preguntas importantes. Una, el presidente indulta a Fujimori. ¿Cómo recibirían ustedes esa noticia? A ver, nosotros hemos sido claros, Mávila, en el tema, que el indulto es una prerrogativa presidencial. No lo verían mal. Es una prerrogativa presidencial, ¿no es cierto? Y por tanto, la decisión que tome el presidente, y se lo hemos dicho siempre, por lo menos en mi caso, es como una decisión del presidente, sea cual fuese su decisión, se respetará. ¿Usted cree que Fujimori merece el indulto? Es una decisión del presidente de la República. Yo no me voy a meter a calificar ¿No tiene una tema. opinión personal o la tiene y no me la quiere decir? A ver, yo creo que es una decisión que compete al presidente y creemos que, yo por lo menos creo que como es una decisión que le compete, no tengo yo por qué manifestar mi opinión al respecto. Lo otro, el tema de la recomposición del gabinete. Ayer el señor Cheput adelantaba que iba a ser necesario que el gabinete cambiara. El presidente habló también de eso hoy. Se vienen cambios y se va a abrir, digamos, porque se criticó también el hecho de que el presidente tenía un grupo y que mantenía este grupo de tecnócratas a costa de todo y que finalmente hoy está entendiendo que tiene que ceder un poco, ¿no?, ser un poco más abierto y convocar a las otras fuerzas políticas a participar. ¿Han hablado de eso? ¿Cuánto se ha avanzado en esa discusión? Por lo pronto va a tener que reemplazar Interior, pero... No se ha hablado de eso. Lo que se ha dicho es que tiene que, como te mencionaba y como lo ha dicho también en su comunicado, en su presentación el día de hoy, que tiene que evaluar al gobierno en general, pasa por la evaluación de cada uno de los ministros, ¿no? Pero no se ha hablado de cómo tendría, porque le dice voy a evaluar, ¿no? Y como nosotros los ministros tenemos nuestro cargo de exposición siempre, porque también hay que decirlo así, entonces
vamos a esperar la evaluación que realice, ¿no? Y por supuesto que será respetada. Sobre el tema de los vicepresidentes y la relación, este tuit primero del vicepresidente Vizcarra, ¿usted lo hubiese criticado? ¿Cree que estuvo bien, no estuvo bien el hecho de que él primero dijera por la gobernabilidad, que la señora Mercedes Arauz, que es presidenta del Consejo de Ministros, dijera a Reuters, aquí estamos los vicepresidentes para defender la gobernabilidad, y luego aparecieran con él? ¿No hubo una contradicción? Es que no creo que haya habido ninguna contradicción. Siempre han estado con el presidente, siempre. Entonces, pero la verdad que pero no la ha habido... presentación previa de él, la última que dio antes de ir al Congreso, era... Aparecía él con ellos dos y dijo, mis vicepresidentes, los vicepresidentes no hablaron, habían hablado antes y habían dicho, habían dejado clarísimo que su posición era, si el presidente es vacado, aquí estamos los vicepresidentes para continuar. Más bien, venían las voces del Parlamento, del congresista Cheputo, del congresista Violeta, que no, los vicepresidentes deben irse porque esto se consuma, si se consuma va a ser un golpe de Estado parlamentario, por lo tanto todos se tienen que ir. Y el presidente aparece con los dos, como enmendándole la plana a los vicepresidentes y diciéndole al Congreso... No se le enmendaba la plana, era... a mí me ha parecido muy normal que aparezca con los vicepresidentes porque, como te digo, siempre han estado los dos vicepresidentes junto al presidente trabajando justamente para ir el jueves para que el presidente no sea vacado. No estaba en la cabeza, ¿no es cierto?, que existiera la vacancia y pasar a una siguiente etapa. O sea, el trabajo que se ha realizado era para que el presidente Kuczynski, porque además es el mandato popular, él fue elegido democráticamente en las elecciones, se mantuviera en el cargo. ¿Y cuál hubiera sido su posición en caso vacaran al presidente, se hubiese vacado al presidente Kuczynski? No nos pusimos en esa posición. Se tienen que haber puesto en esa posición. No nos pusimos en esa posición, hemos estado, Mávila, trabajando fuertemente para que justamente los resultados sean... Pero era una sean... posibilidad que se podía dar, era un escenario que se podía presentar y hay una responsabilidad que asumir ante un escenario frente al país. Es decir, si el presidente era vacado y si de verdad creemos que el gobierno, el ejecutivo, al presidente y los ministros trabajan y ponen al Perú en un primer lugar, tienen que haber evaluado, era parte de su trabajo evaluar esa posibilidad. Lo dijo el presidente en su comunicado del miércoles, ¿no? Cuando él tiene una frase muy clara cuando dice, no les gustaría ser parte de un gobierno que nace de, ¿no? ¿Era su posición también? ¿Está incluida usted en ese grupo? A ver, creo que lo que expresa el presidente es lo que expresamos todos nosotros, ¿no? Bueno, le agradezco mucho su presencia esta noche, que tenga gracias. Una maravillosa Navidad. Yo creo que para todos los peruanos y peruanas, Mávila, ¿no? Una feliz Navidad, ha sido una semana complicada. Y empieza otro capítulo, como dijo el presidente. Yo creo que sí, o sea que empezamos las fiestas, como se dice, ¿no es cierto?, con aires renovados, con tranquilidad, con paz, ¿no? Yo creo que el Perú se merece esos nuevos aires, esa reconciliación, ese nuevo capítulo de reconstrucción y diálogo. Gracias, Cayetana. Y para todos ustedes, ese es el mensaje, que la paz que tenemos en este momento, por lo menos, nos dure un poco y que toda la clase política haya entendido la elección. Para todos ustedes, una feliz Navidad de parte del equipo que hace este programa, este pequeño programa 2017. Los esperamos, por supuesto, a partir de la próxima semana para hablar de lo que viene más adelante, pero por lo pronto nos despedimos. Hasta el lunes, que tengan un lindo fin de semana también.